política, de temas culturales, temas sociales, de cosas que ocurren en nuestra patria y en la región. Muy bien, mi nombre es Fernando Tilca, yo soy docente e investigador de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSA. Les paso el celular, el WhatsApp, al cual aquellos y aquellas oyentes que quieran hacer alguna pregunta o alguna observación, nos dejan allí por escrito, por favor, y al final del programa responderemos. El número es 387-513-7531. Repito, 387-513-75... ¿Cómo es? Opa. Me olvido mi propio número de celular. 387-513-7531. Ahí Eso está. te pasa porque nunca te llamas. Sí. Bueno, hoy somos 4 los que estamos en este programa, porque vino también otro integrante del programa que cuando puede, cuando hace falta, viene, que se llama Carmen Amaya. María del Carmen. María del Carmen Amaya. Bienvenida, María del Carmen. Ella es licenciada en Lengua y Literatura Inglesa, recibida en la Universidad Nacional de Córdoba, y tiene otro título de la UNCE. ¿Qué es la UNCE? La Universidad Nacional de Santiago del Estero. Es licenciada en Gestión Educativa, si no me equivoco. Bien. Y está Georgina Parpagnoli, como siempre. Georgina, tu presentación, hacela vos. Sí, no logra acordarse. Bueno, yo soy trabajadora de las artes escénicas en varios rubros y licenciada en lengua francesa en la Universidad Nacional de Tucumán. Muy bien. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Y está también Alejandro Gravanago. Alejandro es médico y es escritor. Alejandro, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, y Alejandro. saludamos a los compañeros de Ateneo Pueblo, que seguramente nos estarán escuchando, y saludamos a la audiencia en general de Salta, diciéndoles que estamos acá por amor a la patria y por amor al prójimo. Bien, les comento cómo va a ser el programa de hoy. Va a comenzar hablando Georgina con Carmen. Luego yo tengo pensado hablar sobre el desarrollo, historia del desarrollo nuclear argentino. Ahí nos va a agarrar el fin de este bloque a las 9:30 más o menos, y ahí veremos si se da para continuar el segundo bloque o en un próximo programa, porque es largo el desarrollo nuclear argentino. Y luego, en el segundo bloque, le va a tocar a Alejandro Gravanago desarrollar su tema, que, ¿por qué no lo comentas, Georgina? Bueno, vamos a comenzar leyendo un capítulo de su libro, Ciudad del Juramento. Vamos a leer un capítulo muy impactante sobre una función de del desorden y del caos, y cómo esto se organiza social, cultural, económica y moralmente en este momento del país y del mundo. Bueno. El Leviatán. El Leviatán. Muy bien, bueno, vamos comenzando entonces, Georgina y Carmen, con el tema que tienen preparado ustedes. Bueno, es un tema bien interesante, bien fuera de lo común, pero por eso queríamos que Carmen venga, y ella quería venir para hablar de su gran interés y cultivo de la lectura de los obituarios. Y entonces, cuando charlábamos sobre el tema, le pregunté, ¿cómo empezó esto, Carmen, de tu afición por los obituarios? Mire, esta es una ocasión ideal para hacer memoria, porque no me había puesto a pensar a dónde arranqué. Y en realidad yo tengo 69 años, y me remonto a los 6 años. Cuando yo tenía 6 años, vivía en Córdoba, llegaba de la escuela, estaba aprendiendo a leer, en todas las casas se compraba el diario, en esa oportunidad el diario Los Principios, un diario muy conservador de Córdoba, que era el diario grande, era enorme. Entonces una niña de 6 años no podía manejar el diario, sentarse. Entonces yo lo que hacía, me iba a la cama de mi papá y mi mamá, ponía el diario y empezaba a leer. Entonces
evidentemente la consigna que tenía de la escuela era leer las letras más grandes porque estaba aprendiendo a leer. Y entonces yo empezaba primera página, los titulares, porque estaba aprendiendo a leer, me iba a la última, que eran los accidentes, y volvía a la penúltima, que eran los avisos fúnebres. En Córdoba se llaman avisos fúnebres, no obituarios. Y a mí, con 6 años, me impactaba esa página por las cruces y porque eran muertos. Eran muertos. Por supuesto que yo leía los nombres porque eran las letras mayúsculas grandes. Y ahí se terminaba el tiempo porque mi mamá ya nos llamaba a comer. Entonces, de chiquita arrancaba ahí, agachadita en la cama, mirando esas páginas grandes. Pero lo seguía haciendo así. Y durante mucho tiempo, yo cuando agarraba el diario, en todas las casas se compraba el diario, aún en las más humildes como era en la mía, todos los días estaba el diario. Y con mi hermano era a ver quién llegaba primero, pero era el mismo ritmo. Primera página, la última, volver a comer. Y ahí arranqué con los obituarios. Y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Porque comprábamos el diario, leía los obituarios. Y así fue pasando el tiempo. Cuando llegué a Salta hace 40 años, sí me impactó. Porque los obituarios de Córdoba, ya por supuesto los leía más allá de los nombres, eran como mucho más simples. Anuncios. Y los obituarios de Salta a mí me impactan. Yo llego, no conocía a nadie, y los de Salta tenían todos los datos, la edad, la hora en que había muerto, la Otra familia. literatura. Claro, que hay que pensar siempre que esto está atravesado por el interés de las empresas fúnebres de la publicación, porque te ofrecen dentro de los servicios que te publican el aviso. Pero yo siempre lo miré como esta cuestión de la necesidad de expresar el dolor. Lo privado se transforma en público porque del momento que yo quiero comunicar que tengo una pérdida, que hay una pérdida en mi familia, lo hago público e invito, si ustedes leen, se invita a acompañar, se comparte el dolor, y hay otros que de distinta manera participan, acompañan ese dolor. Y para mí hoy, lo sigo pensando así, que nos está costando tanto vincularnos. Esta sigue siendo una forma de vincular a través del dolor y la pérdida, ¿no? Pero también hay algo que tiene que ver con cierta figuración social. Claro, sí, hay que leer los obituarios. Claro. ¿No? Es decir, leerlos significa... Vos fuiste descubriendo, ¿no? Claro, para determinar... Yo en algún momento conocía todos los apellidos, los nombres y las relaciones de muchas familias de acá sin conocerlos. Era por lo que iban apareciendo. Entonces, hay una necesidad de compartir ese dolor, de acompañar, pero también de identificarse y de pertenencia. Entonces, en esa pertenencia, por ejemplo, en la que uno no pertenece en determinadas clases sociales de Salta, las más conservadoras quizás, por ejemplo, se participa con todos los nombres de pila, los sobrenombres, como una cuestión muy familiar en la que el lector normal no tiene acceso. ¿Quién es quién? Los que pertenecen a ese grupo, sí. Y bueno, Pita, Pepe, así. Pepita, Pochito, Luqui, Tiki, Toki. Un poco paradojal la manera de vincularse, que el vínculo viene cuando ya no tiene remedio, No, pero esto con es el fallecido. Claro, pero acá es el acompañamiento a la familia y para mí es el acompañamiento a este Del grupo grupo social. de este grupo social al que pertenecen y bueno, en donde hacen referencia a las historias compartidas, los espacios compartidos y todo. Y después hay muchas otras cosas que van apareciendo, es cuestión de leerlos, ¿no? Pero bueno, porque vos fuiste agudizando Entonces, a mí, el análisis. Claro, a mí me impacta, por ejemplo, el vocabulario, el lenguaje. Cuando se trata de un hijo o una hija, el dolor que reflejan los padres es inconmensurable. Y lo hacen a través de esas palabras. No es lo mismo cuando fallece el abuelo, la tía, y personas mayores, las cuales se espera que por una cuestión lógica sean los primeros.
cuando son hijos y son hijos pequeños, es tal el dolor que se refleja ahí, pero después también otras cosas que hay que saber. Curiosas. ¿Ah? Como eso de las relaciones que se establecen. Hubo una época que fue más complicada, acá en Salta, en donde yo recuerdo un caso, un señor tiene un accidente, no sé si iba con alguien en particular, pero todos los avisos, los amigos se encargan de hacer un acompañamiento especial a su señora esposa fulana de tal. Todo así. Era marcado eso. Y al final, allá al fondo, estaban unos avisitos que decían: gracias por acompañarme en este camino de la vida, gracias por ser tu compañera. Es decir, no eran la esposa, pero había que leerlo. Pero estaba ahí, esto de lo público, hacer pero público nadie lo se privado. comprometía con esa. No. O sea, los amigos iban por acá. Cuando se adelanta en la muerte una generación, o sea, la muerte de un hijo, por eso se dice que cuando muere una pareja es viudo, cuando muere el padre es huérfano y cuando muere un hijo no tiene nombre. No Claro, tiene y nombre. no. Entonces, mucho dolor. Y después muchas cosas, por decirle. Muere un señor y dice sus esposas, y salen un montón de hijos con el apellido del señor. Entonces, Sus dos esposas eran. no, hay uno que salió sus dos esposas, el otro sus esposas. Entonces, mi cabeza, no los conozco, pero yo digo, ¿qué? ¿Vivían todos juntos? Todos estos hijos son hijos de una o de las dos, porque todos llevan el apellido del señor, pero ahí no se distingue. Entonces, bueno, yo vuelo con la imaginación y bueno, como que el año pasado una profesora, por ejemplo, dejó escrito su obituario. Y cuando uno lo lee, ella pone que, bueno, ella estaba muy enferma, que lo deja para que su hijo lo publique, porque ella quiere agradecer haber llegado hasta ese punto en la vida, pero agradece a todos aquellos que, bueno, hicieron posible que ella tuviera una mejor vida o que compartiera espacios interesantes y que lo quiere hacer público. Entonces ella dejó escrito su obituario. Bueno, todas esas cosas, viste, es así. Pero contame cómo vos descubriste, digamos, para avanzar un poco, Lo de mi tío. cómo el obituario funcionó dentro de la historia Claro. familiar. Yo le contaba otros días a Georgina que en el año 82, Córdoba, el terror de la dictadura, vivíamos muertos de miedo, no queríamos saber nada. Yo seguía leyendo los obituarios. Y un día el apellido de mi madre es Sanuy, Sanuy, es un apellido catalán. Un día, junio de ese año, abro el diario y ya les digo. Mi madre tenía un hermano del cual hacía mucho tiempo no sabía nada, que vivía en Córdoba. Lo único que sabía es que estaba en una casilla, en una fábrica de pintura en la zona sur de Córdoba. Era alcohólico, estaba enfermo de diabetes, prácticamente indigente, pero con mi mamá no lo veíamos. Pero esa noticia tenía ella. Abro el diario y veo un avisito chiquitito que decía: Sanuri, mal escrito con una R, José Antonio, y el gremio de la pintura publicaba su fallecimiento. Entonces esas asociaciones que uno se las llama a mi mamá, y le digo: mamá, ¿vos viste el diario hoy? No. ¿Pero no te parece que hay un error? Le digo, sería mucha coincidencia. No, que no, sí, que no. Bueno, yo voy a averiguar. Entonces entré en mi etapa de investigar. Conseguí que una compañera, muy peronista, muy compañera, me consiguiera una entrevista con el secretario del gremio de la pintura, porque en esa época todos estaban aterrorizados. Y caímos con mi mamá, accedió, gracias a esa compañera, a darnos una entrevista. Llegamos, un señor estaba con mucha reserva, dice: nosotros no sabíamos que el viejo tenía ni hermana ni sobrina, diciendo con una desconfianza muy grande. Así que no sé qué es lo que ustedes quieren saber. No tenía ganas, estaba como muy incómodo. Y entonces, bueno, yo le empiezo a decir quiénes somos y que en realidad por qué hemos caído ahí, gracias a esa compañera, pero porque yo había leído ese aviso y había un error y yo estaba convencida que era él. Y ahí él se afloja y dice: sí,
efectivamente, salió con un error. Y ahí accede a darnos información. En un acto solidario, la gente de ese gremio, a este señor que vivía en una casilla, que creían que no tenía familia, se muere de diabetes y alcohólico y todo lo demás, ellos lo velan y ellos lo entierran. Y bueno, nos pidió que volviéramos después con los datos, nos dio los datos. Yo le decía a ella que fue muy impactante porque fuimos al cementerio San Vicente, que es un cementerio relacionado con la dictadura horroroso. Y un día de invierno con mi mamá y mi hermano, y mi mamá paradita al pie de la tumba, estaba con su plaquita, con todo. Me dijo, mira, ¿a dónde te vengo a encontrar? Mira. Qué bárbaro. Qué historia. Contanos de los recordatorios. Ahora. Y le decía que hay muchas formas, ¿no? De obituarios se llaman acá, avisos fúnebres en otros lugares, necrológicas. Hay pueblos en donde no tienen diario, pero el circuito cerrado de televisión del pueblo lo van mostrando. Es decir, porque es una noticia que toda la vida se quiere compartir con otros. Habrá que investigar eso. Y hay otras formas de recordar, de hacer presente las ausencias, que son los recordatorios de página 12. Los recordatorios de página 12 nacieron en el año 88. La primera en publicar una solicitada fue Estela de Carlotto. Ella en el año 88, al cumplirse 10 años del asesinato de su hija, publica una solicitada muy, muy triste y muy dura, y habla de los 10 años que han transcurrido y de la forma en que le han matado a su hija, pero ella sabe que hay un hijito, y como una forma de visibilizar la situación. A los 2 días, otra mamá publica otra solicitada por su hija que había muerto en el 76, estaba muerta, desaparecida, y también con una poesía muy sentida. Y a partir de ahí, la gente empieza a hacerlo como una manera de empezar a visibilizar esta situación de los detenidos, desaparecidos, mostrando alguna información que tenían. Fue visto por última vez en el campo La Perla, en tal fecha. Y al tiempo, el diario decide, desde esa cuestión tan espontánea que había surgido de las madres, institucionalizarlo y lo incorpora como política del diario. Y a partir de ahí se comienza, bueno, de nuevo, esto de lo privado, vamos a lo público, como una herramienta para acompañar la lucha por los derechos humanos, por la memoria, verdad y justicia. He aquí la información y la importancia de los obituarios, ¿no, Carmen? ¿No? Por eso, pero qué importante es esto de por qué será que tenemos esa necesidad de comunicar. Bueno, ¿no? es Bueno, parte del ritual. Uh-huh. Hablando de memoria, verdad y justicia, tengo 2 temas. Uno, el 6 de julio se cumple un aniversario más de la llamada masacre de Palomitas, y los organismos de derechos humanos enviaron una invitación al acto que se hace el domingo y el lunes es 6. El domingo 5 de julio a las 9:30 de la mañana, el punto de encuentro es el mural de Palomita en el Parque San Martín. Ajá. Es Irigoyen y San Martín. Y desde ahí se va todo el grupo a Palomitas. Se hace el acto a las 11 en Palomita, que está sobre la ruta 34. 69, dijeron. Ahí decía en el aviso 69. 64 kilómetros está. de la ciudad de Salta. Bueno, y luego se regresa, ¿no? Entonces el domingo a las 9:30 en la San Martín e Irigoyen. Y el lunes a las 10:30 de la mañana en el mismo lugar, San Martín e Irigoyen, bueno, se va a hacer el acto. Bien. Del lunes 6 de julio. Muchas gracias por la información. Y el segundo aviso fúnebre es que hoy se cumplen 52 años de la muerte de Juan Domingo Perón. ¿Sí? Fue un gran patriota y el político más importante de todo el siglo pasado de nuestro país. Justamente, si yo pensaba hablar del plan nuclear argentino, y Perón tiene mucho que ver con el plan nuclear argentino. Ese plan nuclear fue una política de Estado que comienza con Perón en 1950 y se continúan, a pesar de los golpes de Estado, a pesar de los gobiernos de muy distintos signos. De la proscripción.
de la proscripción, Del pero es exilio. el único tema que continúa como política de Estado y por eso ocurren cierto desarrollo muy grande del plan nuclear. No sé si ustedes terminaron su tema y puedo seguir No, con ya esto. está. Yo después quedé una parte de la anécdota, no es anécdota, de la experiencia. Yo me fui del año 82, que encontramos a mi tío, voy al 2024. Mm. Mis hijos interesados en que querían ver si podíamos obtener la ciudadanía española, me doy cuenta que tenía un abuelo catalán del cual no tenía información. Bueno, empiezo a revolver, a buscar, y yo recordaba que una tía de mi madre, que vivía en Córdoba, que era la que tenía la información de la familia y todo lo demás, había muerto hace muchos años, pero que en esa casa habían criado un chico que los acompañaba, un chico del campo, que a la larga había heredado sus propiedades, bueno, una casa, no sé qué, pero yo no me acordaba del nombre de ese chico para buscarlo, porque decía, debe tener carta, foto y todo demás. Entonces, en el departamento de mi mamá todavía quedaba una cajita con papelitos, con cositas de mi mamá, ¿viste? Yo no quise volver más al departamento de mi mamá, esa es la verdad. Entonces le pido a un sobrino, le digo, che, fíjate si tenés alguna cosita de la tita ahí. Ah, sí, me dice. Mira lo que encontré. ¿Qué encontró? Mi mamá había recortado del diario, dentro de los obituarios, una misa al mes de la muerte de esa tía. Estaba la foto de ella, viste esas cosas que la gente hace misas y recordatorios, y quien había pedido la misa era el chico este, entonces que él firmaba con, o sea, estaba su nombre y apellido ahí. Y bueno, tras encontrar ese obituario, el recorte, lo encontré y encontré la foto y encontré un montón de cosas y de información. Eso fue en el 2024. Mira O vos. sea que a mí me han servido un montón. Evidente, además tu espíritu detectivesco. Sí. Bueno, Listo. Listo. Vamos. vamos a continuar con el siguiente tema. Historia del desarrollo nuclear argentino. Voy a dar un poco de contexto para comenzar. El lanzamiento de las bombas nucleares en Japón el 6 y el 9 de agosto de 1945 en Hiroshima y Nagasaki. El desarrollo del avión a reacción, del radar, la tecnología de cohetes, todo esto hacía evidente que la definición de las guerras estaría determinada por el desarrollo tecnológico. El rol de la ciencia y la técnica sería de gran importancia geopolítica e impulsora del desarrollo económico e industrial. Quedaban algunas alternativas para la paz, durante la paz, para los países que hoy se llaman emergentes, que no son, digamos, de los países desarrollados, ¿no? Las alternativas eran dos: que el gobierno que tenga ese país proteja las industrias del país, o dejar que las potencias extranjeras recuperen los mercados de estos países emergentes. Lo primero, o sea, la protección requería el desarrollo de la industria pesada, acero, petroquímica, si no, los insumos para la industria debían importarse. Bueno, con Perón se dio un impulso para desarrollar la industria pesada, no se alcanzó el desarrollo total, ya vamos a ver que sí se hizo. Bueno, pero no se alcanzó porque antes llegó el golpe de Estado de 1955. Bueno, luego de la Segunda Guerra Mundial, recordemos, termina en 1945, Argentina fue caracterizada como país periférico, con capacidad industrial dependiente y de cierta importancia. Entonces, podría afectar intereses de países imperialistas si tenía un desarrollo independiente. Con mercado de tecnología codiciado por esos países imperialistas. Entonces el país es objeto de presiones y bloqueos tecnológicos por el interés de ventas llave en mano, como se llama, cuando un país vende una tecnología a otro, pero toda desarrollada por el país vendedor, por derecho de patente, asistencia técnica. Si es que Argentina adquiere desarrollo independiente, eso puede significar una alteración de la estabilidad militar y comercial del sistema mundial. Bueno, pero en las Fuerzas Armadas del país existía una corriente industrial nacionalista.
A partir de 1945, el poder político más ese sector de las Fuerzas Armadas, el sector nacionalista, plantean un desarrollo industrial del país, pero gran parte de la comunidad científica no se plantea lo mismo. O sea, la comunidad científica de las universidades, ¿no? Entonces ahí hubo una disociación, impidió una política de ciencia y técnica que integre todos los sectores, lo que hubiera sido lo mejor para el país. Bueno, en 1950 Perón crea la DNEA, la Dirección Nacional de Energía Atómica, que luego se le cambia el nombre por CONEA, pero ese es el inicio de la energía atómica en Argentina. También cabe señalar aquí que la universidad gratuita lo es desde... ¿Cuándo? ¿Qué es universidad gratuita? Desde 1949, ¿no? Con el decreto de Perón. Sí, por un decreto de Perón, porque muchas veces se confunde el 1918, que fue la reforma universitaria, pero la universidad pública seguía siendo paga hasta este decreto de Perón cuando era presidente, en su primera presidencia en 1949. Bueno, entonces dije que había una corriente militar industrialista y quienes eran, algunos de esos militares eran los generales Mosconi, Baldrich y Savio, tres personas que merecen todo el homenaje del país, ¿no? ¿Podés repetir Moscone Baldrich y el general Savio. y Sabio? Bueno, la creación de YPF fue en 1922 con Alvear como presidente, ya había salido Irigoyen, fue con Irigoyen, pero ya estaba pronto a entregar el poder a Alvear, que también era del Partido Radical, solo que Alvear era conservador, y Alvear es quien lo nombra director de YPF a Mosconi. O sea, en esa época los conservadores también defendían en cierta medida al país, ¿no? Una política nacional. Sí. Bueno, se crea entonces en 1922 YPF, la fábrica militar de aceros y pólvora en 1925, la fábrica militar de aviones en 1927, y se dice que la ciencia y técnica debería apoyar la industrialización y la defensa nacional. Eso es lo que dice Savio, en conjunto con esta corriente militar industrialista. En 1938, Savio promueve la creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares. También en ese año se inaugura la fábrica militar de pólvoras y explosivos de Villa María, que Savio completó y puso en funcionamiento en agosto de 1942. Luego se instalará el segundo conjunto fabril químico de la Dirección General de Fabricaciones Militares en Río Tercero, Córdoba. De su producción, las Fuerzas Armadas solo consumen el 4% y el resto iba para la industria privada, nitrocelulosa para pinturas, lacas, películas radiográficas, explosivos para minería, para obras viales, sismografía. Vamos a ver qué hora es, porque yo me entusiasmo y lo pasamos. Creo que podríamos hacer un corte aquí, escuchar un tema musical y luego continuar con la segunda parte del bloque. El tema musical es una milonga, Ah, qué bien. Epa. se llama Jacinto Chiclana, Ah, qué linda. escrita por nada menos que Jorge Luis Borges, cantada en este caso por Edmundo Rivero y la música de Astor Piazzolla. Así que, Un señora lujo. operador, por favor vamos a este tema musical. Continuamos con este programa, da ganas de seguir escuchando esa música. El programa a tener en el aire por la radio de la UNSA los miércoles de 21 a 22. Dejo de nuevo mis números de celular para opiniones o preguntas. 3875-1375-31. Voy a leer el mensaje que nos manda Gustavo González. Dice: saludos desde la Puna salteña. Genial lo de escribir el obituario. Me muero como viví, peronista, maradoniano y riquelmista. Eso es lo que dice Gustavo. Muy bien. Continuaré solo con unas pocas líneas del Plan Nuclear Argentino y luego vamos a dejarlo para continuar en próximos programas hablando de este tema.
En 1943, Sabio organizó la Sociedad Mixta Azufrera Salta. Luego la mina a 4.200 metros sobre nivel del mar. La mina, ¿cómo se llamaba? La Casualidad. Empezó a producir 31.000 toneladas de azufre. Fue, adivinen, fue desguazada en 1977, durante la dictadura. En agosto de 1942, bajo la dirección de Sabio, la Dirección General de Fabricaciones Militares creaba en Campana, provincia de Buenos Aires, la fábrica militar de tolueno sintético, desde el comienzo de la petroquímica en el país. Con la colaboración de YPF, inauguró el 31 de diciembre de 1943 la producción de tolueno para la obtención del explosivo TNT. En 1943, Sabio organiza en el gobierno de... ¿Quién estaba? Farrell, en ese momento, 1943. Ramírez. Organiza Altos Hornos Zapla, ¿no? En Jujuy, que era una productora de hierro, ¿no? De radio. ¿Quién la dejó a Altos Hornos Zapla? Bueno, uno de los grandes traidores que hubo en el país, como fue Menem, en 1999. En 1943, Sabio elaboró el Plan Siderúrgico Argentino, aprobado por la Ley 12.987. Se lo considera pionero en el desarrollo de la industria pesada. Bien, como dije, la continuación del Plan Nuclear Argentino, miren, todavía no llegué al Plan Nuclear, pero va a ser al tema nuclear en sí mismo, todavía no llegué, va a ser en los próximos programas, porque vale la pena conocer y es un tema Claro, sí. largo, ¿sí? Solo decirles que fue la única política que quedó como política de Estado desde 1950, que la crea Perón el plan nuclear, hasta incluso la dictadura genocida que hubo, continúa con la política del desarrollo nuclear. Lo nombra como jefe de la CONEA a un egresado, un doctor en física, egresado del Balseiro, el contraalmirante Castro Madero. Y logra el enriquecimiento del uranio en el año 1983, que fue el 7º país del mundo en obtenerlo, Argentina. Pero es tema para el próximo programa. Bien, ahora vamos a continuar con un tema de uno de los libros de Alejandro Gravanago, que va a leer Georgina, y vamos a charlar un poco sobre eso. El libro de Alejandro se llama Ciudad del Juramento y tiene un subtítulo que dice Otro mundo mejor, más justo. El capítulo que voy a leer es el capítulo 15 y se titula El Leviatán. El Leviatán se metió en el espíritu de la nación bajo la forma de libertad de prensa. El monstruo sabe hacerlo de múltiples formas. Lo hace como libertad de culto, con aspecto de libertades civiles, bajo el lema de libertad de mercado, y suele manifestarse como defensor de los valores morales y de los intereses nacionales. Al mismo tiempo es capaz de incinerar a las naciones en nombre de la democracia, de la seguridad y de la justicia divina. El monstruo sepulta el derecho comunitario de informarse, de conocer la verdad. El Leviatán acecha, corroe las conciencias, perturba a los hombres y a las mujeres de una misma nación, compromete su discernimiento y su voluntad. Se esconde tras la apariencia de las buenas causas. Es el rey de la ironía, es un prestidigitador del sentido común, un auténtico cínico, en eso de mostrar verdad y mentira como dos caras de una misma moneda. El Leviatán se arroga el patrimonio de todos los sistemas de medidas, mide el bien y mide el mal, la injusticia y la probidad, juzga todo el tiempo hechos y personas. A los primeros es capaz de deformarlos para reconstruirlos según su conveniencia. A las segundas puede destruirlas por utilidad o por puro placer. Escultor de todas las perversidades,
manipulador sutil cuando es preciso y puede ser soez, impúdico, si se siente sobrado en su hazaña. El Leviatán, viejo gobernante de las instituciones, trabaja sin desmayo. Impide que el cuerpo social genere anticuerpos. La sociedad se nubla sin identificar al mentor de sus males, se pelea de manera estúpida por nimiedades y no halla a los responsables de sus contrariedades. El Leviatán aparece como un garante de la civilización, pero es el artífice de su intranquilidad, porque su médula está hecha de cizaña. Su maquinaria letal son los medios de difusión y el terrorismo comunicacional su gran estrategia. En las pantallas alternan féretros, cadáveres, accidentes, homicidios, violaciones, suicidios. Todos los eventos de violencia y muerte desfilan como un auténtico menú de la negación de la vida y de la incapacidad de la especie humana para conducirse. El Leviatán también asusta con el precio de los alimentos, incita y consigue alterar el valor de la moneda y de los bienes, asusa a unos contra otros, trabaja en esto con inteligencia, con delicadeza, despliega su saber y vuelve lobo al hombre contra el hombre. Convierte al mundo en un matadero, en un festín de carne y sangre. Donde ve una chispa, sopla para hacer una hoguera. Y donde no la hay, la enciende. Luego señala y hace responsables a otros por su obra macabra. El Leviatán se derrama en argumentos, tiene derecho y revés para el mismo tema. Su objetivo es el caos. Caos en el tránsito, vocifera, grita escándalo y finge escandalizarse. Se especializa en potenciar la más insignificante controversia. El Leviatán desde la pantalla amenaza con el frío, con el calor, con la sequía, con la inundación. Muestra vacas y plantas muertas, las muestra así porque le molestan vivas. Le produce contrariedad el prodigio de la siembra y de la cosecha. No soporta los trenes y las rutas nuevas. Se muere de odio al ver a la gente contenta. Leviatán no tolera el goce del hombre, su sonrisa lo enloquece. Perverso por naturaleza, le pregunta al hombre si tiene calor bajo el sol abrasador y si tiene frío bajo la nieve. Publicita y estimula los cortes de calle y de rutas, los genera y luego, en una real toma de judo, pone de espaldas al Estado, su adversario, y lo descalifica por tolerar esos hechos. Pero si acaso su destinatario, el Estado, cede a su presión y reprime, de inmediato incitará a la rebelión. Este juego tiene derecho y anverso, según esté el propio Leviatán en el gobierno o por un tiempo haya sido desplazado a la vereda de enfrente a tirar piedras. Critica cualquier intento por mitigar la pobreza, genera opinión en contra de subsidios sociales y trabaja para la evasión de impuestos. Fomenta privilegios en favor de la riqueza y con rapidez se ubica a la izquierda de la escena y desde allí, con presuntuosa autoridad, se conmueve ante la pobreza señalando la inequidad y la injusticia. El Leviatán se queja por la anomia e incita al desconocimiento de las leyes, levanta o condena cada uno de los 3 poderes de la República según le convenga. El Leviatán conspira contra la paz de los espíritus, dificulta la comunión de las almas, interfiere en el arrepentimiento, trabaja para sí mismo. El Leviatán diseña y prepara el apocalipsis. ¿Cuándo Bien. escribiste eso? ¿De cuándo? Y ese libro está publicado hace más o menos 8 años, 9 años. ¿Quién es el Leviatán? El Leviatán es un monstruo bíblico que está en los libros de Job y está descrito como un animal marino invencible que resiste con su armadura todo tipo de flechas, es capaz de resistir a todos y
es el señor del mal, el cultor del caos y de los desastres. Y bueno, como está tratado de desarrollar ahí, está todo el tiempo promoviendo el desencuentro de los seres humanos, de las civilizaciones, por la causa que dé lugar, por motivos deportivos, por motivos étnicos, por motivos políticos, por lo que fuera. Y hoy vemos que ese caos se representa en las violencias que se puede ver en las escuelas y colegios, donde son agredidos los profesores, los docentes, los auxiliares, los chicos entre ellos mismos, las muertes que se van extendiendo desde los lugares, casualmente, desde la cabecera del imperio hacia la periferia, va irrigando esta costumbre de los ataques en las escuelas. La agresión sin sentido y absurda del tránsito. Todo esto es porque el monstruo y el mal es invisible. Sobre el tema de la invisibilidad del mal habló el Papa Francisco, y que su gran astucia es hacernos creer que no existe. Claro. Ahora, esa figura, por lo que yo entiendo, es como una figura profunda desde lo místico podemos decir que el mal existe, ¿no es cierto? El caos como principio energético existe, pero desde el punto de vista sociopolítico es un conglomerado de instituciones, seres de poder, etcétera, que son los ejecutores de ese principio caótico, ¿no es cierto? En la figura del Leviatán acá, por lo que yo entiendo, están contenidas todos los estamentos de poder que están manejando el mundo en este momento, ¿no? Claro, son discípulos del Leviatán, digamos. Podemos, tratando de hacer un análisis sociopolítico de lo que son nuestros jóvenes 200 años de la República y lo que es esta época, nosotros somos un híbrido entre el europeo medieval y el indoamericano. Por lo tanto, una cultura y un sentido en formación, en desarrollo. Con todo esto que estamos en formación y en desarrollo, de ahí viene nuestra endeblez, nuestro afán por lo absurdo, que no se entiende, lo ilógico de querer una y otra vez volver a estar mal, y cuando se está más o menos bien, buscar insistentemente la posibilidad de victimizarse y de ponerse en el lugar de la víctima para volver a caer, sí, en una situación de general desasosiego. Hoy el monstruo es visible, pero no se lo ve. Como hemos dicho en otra oportunidad, ¿cómo descubrir a los que está a la vista? Pero la alteración del sentido que debería ponernos en una situación lógica y de razonamiento nubla el intelecto y el corazón y hace que la sociedad se extravíe tras falsos profetas y caer en sus manos aún sabiendo que el resultado va a ser nefasto. Claro, porque es esa confusión mental y afectiva y de conocimiento y todo, hace que vayamos unos contra otros, ¿no es cierto? Como dicen muchos, pobres contra pobres. No se ve el problema real, por eso hace que hay gente que dice, estamos muy mal. Sí, no, ¿usted llega a fin de mes? No llego a fin de mes. ¿Pero usted qué apoya este gobierno? Ah, sí, hay que darle tiempo. ¿Y cuál es la frase común? No hay otra. Se dice, ¿cómo no hay otra? Siempre hay. Si no hubiera habido otra, estaría el virrey de España todavía. San Martín no hubiese cruzado los Andes y Belgrano no hubiera hecho su tarea junto con Moreno, con Castelli, el 25 de mayo de 1810. Siempre hay otra. Nublan hasta la percepción histórica y enseña el mal, el Leviatán, a no mirar hacia atrás. Claro. El que no mira hacia atrás, el que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Y la otra frase también, que parte de esa misma, ¿no? Esa misma confusión, son todos iguales. Que
todos iguales, no podés decir eso, todos iguales, no hay ninguna observación sobre el proceso histórico y el proceso social que hemos vivido en distintas épocas, ¿no? Claro, de todas formas uno tendría que estar pensando que las expresiones de nuestro pueblo, de la gente, ante esos micrófonos que le van poniendo en las estaciones, donde sea, qué es lo que nosotros vemos, porque al interior llega lo que pasa en la estación Constitución. No Sí. saben lo que pasa en la de acá, pero vemos lo que pasa en la estación Constitución En Buenos Aires. en Buenos Aires. Entonces, ese lenguaje de esa generalización, ¿no? Son todos iguales, no importa tal cosa, pero la resignación está puesto en palabras. Bueno, estamos mal, pero seguramente esto va a cambiar, hay que pasar por esto, para que tengamos una posibilidad mejor. Y hay una dificultad muy grande no hay tiempo, para poder parar y leer y analizar qué es lo que está pasando. No, Ese porque hay que creo- sobrevivir. Claro. Y el sobrevivir te lleva a estar en una situación de angustia que verdaderamente es muy preocupante. El mal, digamos, uno pretendería que la gente tuviera conciencia, nosotros decimos, bueno, que tenga conciencia de lo que está pasando, pero no pasa eso. El Leviatán son las corporaciones. Claro. Claro. Las corporaciones han esterilizado la democracia. ¿Para qué votamos? Está convirtiendo cada vez más en un ejercicio vacío cada 2 años. Es más, llegamos al extremo que se vota sobre una línea y los electos, concejales, diputados, senadores, van y votan exactamente para lo contrario. Claro. O sea que no se respeta absolutamente en nada al soberano, y han logrado decir que la política no sirve, que la política es una porquería, asociar la palabra corrupción a la política. Pero no hay listas partidarias para elegir al dueño del banco, al dueño de la energética, a los dueños de IP, a los que administran IPF, A los jueces y a los fiscales. Solamente entonces la única arma que tiene la ciudadanía ya se ha asumido que no sirve. Entonces solamente es convocada a convalidar una teatralización Claro. de una participación Que no que no existe. conduce a nada, No. que solamente va a convalidar el interés y el negocio de las corporaciones. Claro, no hay los representantes no representan a nadie. No Pero- se representan a las corporaciones, no nos representan a Yo nosotros. creo que, así como decía Carmen, de a quién reportean y lo que dice, pero también hay gente que reportean y dice, esto no se aguanta más, quiero que Milei se vaya. Y también hay representantes en la Cámara de Por Diputados supuesto. y senadores que sí están respondiendo como tienen que responder, para que fueron votados. Por lo general es el kirchnerismo y son los legisladores de izquierda los que están respondiendo. Más que responder, y resisten. lo peor, Claro. pero ahora volviendo al Leviatán, bueno, lo peor que yo creo que nos está ocurriendo es que gran parte del pueblo elige que siga esto, ¿no? O eligió, no sé qué va a pasar el año que viene. Pero por ejemplo, ya que hablé de la CONEA, ayer, el gobierno nacional echó a decenas de ingenieros, de técnicos de la CONEA. Los trabajadores de la CONEA, tanto barbaridad. en Bariloche como en Buenos Aires, que fueron a trabajar, se encontraron con los vehículos de la gendarmería, que a muchos no lo dejaban entrar, o sea, con la gendarmería ahí, para tratar, lo que quiere el gobierno es destruir, digamos, la CONEA, porque es una de las cosas de tecnología de punta que hace Argentina y que los países desarrollados, o Estados Unidos en particular,
dice simplemente que Argentina no tiene que hacer eso. Fíjense que creo que fue hoy que hubo un acto en la Embajada de Estados Unidos conmemorando la independencia de Estados Unidos, que ya sé que es el 4 de julio, pero hoy hubo un acto. Y fue Milei. Y todos fueron. Pero Menos, fue- menos los, bueno, fueron peronistas traidores, Y los como gobernadores. los gobernadores de las Claro. provincias. sí, fue el de Córdoba, el de Salta. Salta, no sé si fue. No, ese no fue, pero andás a saber dónde andaba. Pero todo el cipallaje. Claro. Pero el mismo embajador yanqui dijo, es la primera vez que viene un presidente de Claro. Argentina. Fue Y el cuando le pudo. preguntaron si iba a hablar Milei, y él dijo, no, él me va a escuchar, yo hablo. Claro, el de mi ¿Eso dijo casa. Trump? Pero Eso ese- dijo, No. el embajador, Lamelas. Lamelas. El Él era el embajador dueño de yanqui. casa. Él no va a hablar. Van der Fel pudo hacerse humillar. Claro. El Eh, presidente de la República Argentina, Claro, y siempre que- fueron del los cual jueces. todavía gran parte de la ciudadanía espera algo. Y como dije, lo peor es que mucha gente de nuestro pueblo sigue votando esto y sigue queriendo esto. Eso es tremendo. Eso es Queriendo, tremendo. ¿vos crees que quiere esto? Eso es el sinsentido. Acá ¿Cómo donde podés viene, querer esto? acá donde viene, debemos retomar cómo se metió en el subconsciente de la sociedad el terrorismo de Estado, porque está todo a la vista. Se sabe que lo están carneando de a poquito, el sueldo no alcanza, las corporaciones a través del tarifario va comiendo cada vez más parte del salario y el camino es al abismo. Y sin embargo, no sé qué se espera o se dice, no, pero no queremos lo anterior. Ah, no quieren lo anterior. Cuando todo lo que quieren que lo salve son las políticas anteriores, moratoria jubilatoria, ayuda social, ocupación, trabajo digno. Cuando no quieren volver a cuando tuvimos el mejor salario de la región. O sea que ahora Bueno. y no hay absolutamente ninguna política social. Y también pude escuchar que cuando le preguntan a la gente que dice, no, bueno, pero hay que esperar porque algunas cosas buenas, le dice, ¿cuál sería la cosa buena? Y no arrancan, no pueden decir La inflación. una cosa, pero sacado con, Sí. claro, una inflación que lo único que no aumenta, se dice, es la inflación. Aumenta la carne, aumenta la luz, aumenta el gas, pero la inflación no aumenta. Bueno, pero esa es increíble. Bueno, se nos va el tiempo. Nos queda un minuto menos. Bueno, los esperamos el próximo miércoles. Vamos a escuchar el último tema, si es que hay tiempo. Va a ser una samba de Los Fronterizos, Recuerdo Salteño, interpretada por Los Fronterizos, Recuerdo Salteño. Bueno, nosotros nos despedimos de todos los y las oyentes hasta el próximo miércoles a horas 21. Buenas noches a todos. Buenas noches a Buenas todos. noches y gracias.